Amigas, bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa, esta vez con un tema extremadamente complejo, difícil, pero también de suma actualidad. Me refiero al independentismo y nos honra con su presencia en este programa uno de los protagonistas de la historia contemporánea de esa lucha por el independentismo. Me refiero al expresidente de Cataluña, el señor Carles Puigdemont. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por invitarme. El independentismo, derecho, concesión, hasta dónde ir, ¿se lo puede lograr dentro del marco constitucional? ¿Se lo puede lograr dentro del marco de Europa? ¿Qué pasa con el resto de regiones? Quebec, América Latina, la Medialuna boliviana, Katanga en el Congo, otros sectores, otras regiones europeas como el norte de Italia, como la propia Flandes en Bélgica. Bueno, ante el independentismo, los fenómenos independentistas o soberanistas o autodeterministas, creo que debemos tener una mirada moderna del siglo XXI. Porque si la tenemos tradicional, casi que nos vamos a deprimir, porque la vía de acceso mayoritariamente seguida por los países que han conquistado su independencia ha sido una vía de ruptura violenta en general, con algunas excepciones muy contadas, pero normalmente ha sido una vía que es justamente la que nosotros no queremos seguir. La pregunta ¿es que solo es posible obtener mediación internacional o incluso, digamos, respeto por tu lucha en el caso de que nos matemos los unos a los otros? Y cuando intentas obtener tu objetivo por vías pacíficas, democráticas, dialogantes, si te cierran las puertas, desapareces como proyecto político, como sujeto político? Es una pregunta que debemos hacernos todos los demócratas. ¿Hay una vía democrática, pacífica, respetuosa de acceso a la independencia? Yo creo que sí. Los catalanes creemos que sí. No se puede dar el mensaje a tantas y tantas zonas en el planeta que quieren su autodeterminación, que la única forma es que haya una guerra o que haya un conflicto y que luego sí, la comunidad internacional, como en el caso de Yugoslavia, se pueda meter a ayudar a las dos partes para conseguir sus objetivos. Esto creo que está acabado. En esos momentos hay un proceso de independencia en Bugambilia, en Papúa Nueva Guinea, de forma acordada con Papúa Nueva Guinea. Tenemos el proceso de Nueva Caledonia, acordado con Francia, en el que va a haber ya un segundo referéndum. Hay el proceso de Escocia, hubo el proceso de Canadá. Hay claramente una vía acordada para la independencia. Bueno, yo añadiría con todo respeto dos preguntas más. La una, ¿hasta dónde ir? Usted ha puesto un ejemplo, Yugoslavia, un estado que se disolvió, pero obviamente duró pocas décadas, lo unificaba un líder histórico como el general Tito. España es otra historia, pero podemos caer en ese riesgo, ¿no? La disolución de un estado soberano. Hoy es Cataluña, mañana País Vasco, cuántas regiones autónomas en España. Y en la segunda pregunta, las motivaciones. La legitimidad de esas motivaciones, ¿no? Bueno, una nación que quiere un Estado, de hecho Cataluña cumple con todas las condiciones normalmente más que exigidas, admitidas para ser un Estado, ¿no? Una población considerable, una gran economía, cultura, lengua propias, etc. Pero también hay mucho nacionalismo malsano, también hay muchos intereses económicos. Entre esas dos preguntas, ¿hasta dónde ir para evitar la disolución de estados soberanos unitarios? Y las motivaciones, ¿cuáles son esas motivaciones legítimas? En primer lugar, ¿qué es un Estado y quién decide lo que es un Estado? El Estado no es una creación divina, es un artificio creado por hombres de unas generaciones que consideraban que la mejor herramienta para servir a sus esperanzas, a sus proyectos, era tener un Estado determinado. ¿Quién dice que el Estado decidido por nuestros ancestros es la mejor herramienta para que nuestros hijos puedan hacer posible su proyecto? Nadie. No hay una ley divina que otorga a tal Estado el derecho de ser independiente y a tal otro no. Es una creación humana. Por tanto, hay que desdramatizar, desacralizar la idea de unidad de los Estados. Los Estados son artificiales todos. Incluso el catalán será Estado artificial. En segundo lugar, ¿hasta dónde? ¿No? Solo hay una cosa a la que nosotros renunciamos para conseguir la independencia, que es a la violencia.
Mi pregunta fue al Estado español varias veces y la sigo haciendo ahora sin respuesta. ¿Va a renunciar el Estado español a la vía de la violencia para impedir la independencia de Cataluña? Porque me gustaría conocer la respuesta. Pero si la Constitución española no permite la secesión de un territorio, de una región, tiene el deber ese Estado de tratar de conservar la integridad territorial. Usted ha dicho, todas estas cosas hay que reformularlas, pero bueno, son tradiciones de siglos y le puedo decir, son fundamentos de los Estados modernos, ¿no? La integridad territorial, la defensa de la unidad como nación, como Estado, y de hecho eso es lo que se aprende en la escuela, esos son los objetivos de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública. Sí, tal vez después de décadas, siglos, quién sabe cómo evolucione el pensamiento, pero en los tiempos que estamos viviendo, pues sí es algo fundamental para la vida de un Estado, algo fundamental para los ciudadanos, el resto de ciudadanos de ese Estado. Muchos ciudadanos de la propia Cataluña, seguir perteneciendo a ese Estado unitario, seguir perteneciendo a ese Estado que ya tiene siglos de historia. La única cosa para conocer si hay una mayoría o no, el único método que tiene la democracia moderna hoy para conocer si hay o no una mayoría de gente que quiere vivir en ese Estado unitario centralista es preguntárselo. Vaya, yo no conozco otra. En segundo lugar, es verdad que se ha impuesto la idea que España no permite la secesión. Bueno, habría que discutir porque, en primer lugar, hay constituciones de países europeos como Portugal que reconocen abiertamente el derecho a la autodeterminación. Es un derecho que existe, no es algo fuera del cuerpo constitucional. Y en segundo lugar, en España, desde el 1977, el derecho a la autodeterminación forma parte del orden interno español. Y desde la Constitución del 78, por el artículo 96, España reconoce el derecho a la autodeterminación, porque España firmó el Pacto de Derechos Civiles y Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, cuyo artículo primero dice todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. El artículo 96 de la Constitución española dice que todos los tratados internacionales firmados por el Reino de España, y ese es uno, pasarán a formar parte del orden interno español. Y el artículo 10 dice que cuando haya colisión de derechos reconocidos en esta Carta, va a prevalecer la interpretación del derecho internacional. Pero es verdad, España no respeta ese derecho. Lo reconoce, pero no lo respeta. ¿Quién tiene un problema con la Constitución española? La Constitución española no prohíbe para nada preguntar a quien quiera en Cataluña, en País Vasco, si quiere ser o no una nación independiente. Eso no lo prohíbe. Es verdad que hay un artículo que habla de la unidad indisoluble de España, pero hay otros artículos que permiten consultar. Cuando nosotros hemos propuesto tantas vías, incluso alternativas a la independencia durante todos esos últimos años, y siempre hemos recibido o un no tajante por parte del gobierno español o directamente una represión, la pregunta es ¿qué es la alternativa que tenemos como pueblo para defender nuestra dignidad? ¿Tenemos que bajar la cabeza? ¿Tenemos que callar y aceptar que aunque haya una mayoría de catalanes que quiera votar en un referéndum, pues hay un rey que va a imponer, como si fuéramos unos súbditos, unas normas que ya no se aguantan? No lo haremos, esto no lo haremos. Y ahí está la clave del problema, que cuando hemos llamado a la puerta del gobierno español tantas veces, desde tantos gobiernos, nos han dado siempre portazos. Pero dos observaciones, si me permite, presidente. La primera, usted habló de democracia, consultarle al pueblo, pero democracia no es solo consultar al pueblo, no es solo la opinión pública, sino la opinión pública dentro de reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho establece a España como un Estado unitario e impide la secesión. O sea, no se puede preguntar sobre todas las cosas. No se puede preguntar, por más que la mayoría apruebe, por ejemplo, qué sé yo, la tortura y la pena de muerte, estoy exagerando para ilustrar, ¿no? No, pero es interesante. No se pueden aceptar esas cosas. Es interesante eso, porque exactamente ahí está el ejemplo de que por qué sí podemos preguntar sobre la independencia y no podemos preguntar sobre la pena de muerte. Porque hay algo que está en el marco de los derechos humanos y algo que está fuera de los derechos humanos. Nosotros somos un Estado y somos un proyecto de república basado en un respeto y defensa radical de los derechos humanos. Y en el marco de los derechos humanos está el derecho a la autodeterminación y no está el derecho a la pena de muerte. Los Estados deben ser herramientas
que los ciudadanos reconozcan. Y hoy, y no solo hoy, desde hace mucho tiempo, los ciudadanos en Cataluña mayoritariamente no reconocen al Estado español como su herramienta, como tampoco reconocen al rey de España como su jefe de Estado. Hay un problema, y esto no va a cambiar aunque insista el Tribunal Constitucional o las sentencias del Supremo diciendo no, ustedes están obligados a ser españoles aunque no les guste, aunque estén perjudicados en sus economías, o en su lengua o en sus instituciones. Están obligados. Hombre, siglo XXI. Recorrer ese argumento en la Unión Europea, yo preferiría que me sedujeran. Yo preferiría que me convencieran con argumentos de que es mucho mejor estar en España que estar fuera. Y los argumentos que nos han utilizado en los últimos años son precisamente para salir corriendo. Porque es represión, violencia policial, denigración, recortes de nuestras libertades de autogobierno, persecución de la lengua catalana. Sí, de eso vamos a hablar. Yo coincido con usted. El problema catalán ha sido terriblemente mal manejado, con todo respeto, por parte del Estado español. Pero usted ha dicho, bueno, el Estado es la representación institucionalizada de la sociedad, debe tener esa aceptación social. Pero si no tiene aceptación de parte de esa sociedad, ¿es motivo suficiente para que se desintegre ese Estado? Bueno, pues que las independencias siempre han sido de una parte del Estado. El principio de Estado independiente existe. En el siglo XXI ha pasado, en el XX ha pasado, en el XIX ha pasado y van a pasar, va a haber independencias de países. Que nadie se equivoque. El mapa que conocemos, el mapa político, no va a ser siempre así. Las empresas editoras de mapas y de atlas van a tener que cambiar varias veces, porque las fronteras, felizmente, se mueven. Nuestra aspiración es que no las muevan ni las guerras, ni los matrimonios entre reyes, ni las colonizaciones, sino que se muevan por decisión de la gente que habita. Y esto sirve, insisto, también para Cataluña. Han sido procesos, bueno, cada proceso es muy peculiar, han sido condiciones diferentes. Es cierto, el mapa mundial ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, la caída del bloque soviético, el problema de los Balcanes, pero son historias cada cual con sus peculiaridades, ¿no? Diferentes tal vez, con un país hegemónico, con uniones un poco artificiales, un poco forzadas. España está en un estado de siglos de tradición. Usted ha puesto como tal vez un derecho absoluto la autodeterminación. Bueno, no hay derechos absolutos, pero como el derecho máximo a la autodeterminación de los pueblos. La pregunta es hasta dónde ir. Si supongamos que Cataluña gana su independencia, más tarde Gerona quiere ser independiente, ¿se aceptaría la independencia de Gerona? El derecho asiste a los pueblos. La conciencia de pueblo es algo mutable. Hoy Cataluña tiene conciencia clara de pueblo. Es un pueblo y nadie lo puede discutir por historia y por conciencia. Hay un pueblo en Cataluña, en el Principado de Cataluña, que se llama la Vall d'Aran. Es una pequeña valle en el Pirineo, entre, digamos, Occitania francesa, Cataluña, Andorra, que tiene un estatus especial en Cataluña. Nosotros aprobamos en el Parlamento catalán una ley que les reconoce el derecho a la autodeterminación. Y si un día la Vall d'Aran, porque se considera y es un pueblo diferente, porque forma parte de la nación occitana, porque tiene su lengua propia, que es el aranés, quiere mayoritariamente ejercer ese derecho, pues ya le reconocemos. Y en todo caso lo que sí está garantizado es que sea el que sea, que pida un día poder constituir una república en no sé dónde, lo que es claro es que nadie va a ir a la cárcel por eso. Que nadie va a ser expulsado, perseguido, criminalizado por intentar ejercer un derecho que le asiste. Preguntar nunca va a ser un delito. Nunca, jamás. Pregunten lo que pregunten. ¿Qué pasa si Europa, con el ejemplo catalán, pasa de 28 estados a 280 estados? ¿Es eso conveniente? ¿Es eso bueno? ¿Es eso deseable? Bueno, es una Flandres, en Bélgica, norte claro. de Italia. ¿Qué problema hay? Hoy tenemos herramientas. No hay problema. Claro. Primero, ¿qué problema hay? Hoy tenemos herramientas que permiten que los estados pequeños y medianos sean más eficientes, eficaces y progresen más que los mayores. Por tanto, hoy, a diferencia de la Edad Media, los estados pequeños son mucho más viables, pueden garantizar el progreso de sus ciudadanos mucho mejor que los grandes estados. Y le voy a poner un dato fácil de entender. La lista que hace las Naciones Unidas sobre los estados más felices del mundo, es un ranking que elabora a partir de varios conceptos, no es simplemente preguntar si usted es feliz o no, sino que hay muchos elementos. De los 10, de los top 10, creo que 8 tienen menos de 10 millones de habitantes. Y los 5 primeros, 4, tienen menos habitantes que Cataluña. ¿Tan malo es ser un estado pequeño? Al contrario.
Ser un Estado pequeño hoy, con las herramientas que hay hoy, con la globalización, con la tecnología, con el acceso a datos, es a lo mejor mucho más recomendable para extender a todos tus ciudadanos los progresos que un gran Estado que no puede manejar la diversidad. Finalmente, hay algo contradictorio en ese discurso oficial de la Unión Europea diciendo que, hombre, es que no manejar Cataluña, Escocia, Flandes es complejo. Podría ser, yo lo entendería si no fuera que al mismo tiempo que está diciendo eso, la Europa 28 está intentando pasar a ser Europa 30 o a 32, negociando pues, con Kosovo, con Macedonia, con Albania, un día con Turquía quizás, una incorporación. Por tanto, no debe ser un problema el número de países, porque si es posible que pasemos a 30, el problema es que estos dos más sean Escocia y Cataluña, en lugar de que sean Macedonia y Kosovo. ¿Es ese el problema? Yo no lo creo. Por tanto, esto es una falacia. No, es que somos muchos y no podemos manejarlo. Bueno, pues entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que Europa no puede jamás ampliarse? ¿O me está diciendo que solo se puede ampliar en unos países determinados? Por tanto, ya el problema no es la dificultad de manejar muchos países. Cataluña, una de las regiones más ricas en ingreso per cápita de España, transfiere, ¿no?, de ingresos al Estado español, que a la vez los redistribuye entre las diferentes regiones. Pero, por ejemplo, Andalucía, Extremadura tienen más gasto per cápita social que la propia Cataluña. Cataluña tiene 8% de déficit fiscal, País Vasco, que tal vez es el más rico en ingresos per cápita, la región de Madrid no tienen ese déficit. ¿Hasta dónde, si cabe el término, el injusto tratamiento económico hacia Cataluña ha inducido estos movimientos independentistas? Sí. Esto ha sido así y es así. Lo que pasa es que esto ya estaba presente hace 40 años, cuando el independentismo era extraparlamentario. Si esa hubiera sido la razón, habría independentismo desde hace muchos más años. Tiene que ver con la dignidad que antes le citaba yo. La dignidad es más profunda que las razones económicas. Porque razones económicas para ser independientes las teníamos hace 40 años. Y no había ni un solo diputado en el Parlamento catalán elegido por listas independentistas. Razones de persecución lingüística las teníamos. O de carácter identitario, las teníamos. Franco prohibió el catalán, el uso del catalán. Evidentemente, yo no pude inscribir, mis padres no pudieron inscribir mi nombre en catalán en el registro civil. Estábamos obligados a hacerlo en castellano. Es una lengua de imposición muy... Pero los elementos clásicos de una revolución nacionalista clásica del XIX ya estaban presentes y, sin embargo, no nos justificaron un apoyo a la independencia. Fue algo relativo directamente a la dignidad. Pero, evidentemente, la situación económica es insostenible, especialmente después de las graves crisis que sufrimos. Un déficit del 8% del PIB es insostenible. Nosotros no cuestionamos, ni lo haremos jamás, el principio de solidaridad territorial. Las regiones más desarrolladas deben contribuir con su riqueza al desarrollo de las menos favorecidas. Pero claro, cuando tienes que efectivamente eres la región de las regiones que más contribuyes, donde se colectan más impuestos, y luego caes a la 11ª posición después de la redistribución, y hay gente que con menos esfuerzo fiscal, porque tienen menos recursos, recibe más dinero per cápita, esto es una injusticia que quiebra el principio de sistema federal. Presidente, usted se ha referido en varias ocasiones a la pésima manera en que el Estado español manejó el problema catalán. De hecho, repetimos, ¿no?, porque es un dato muy importante. Hasta el 2010, el sentimiento independentista o la voluntad, la gente que apoyaba el independentismo era una minoría. Pero con el maltrato a Cataluña, con la derogación de las partes sustanciales del nuevo estatuto autonómico, pues ese sentimiento independentista creció exponencialmente. Luego, pues usted como presidente convoca ese referéndum el 1 de octubre del 2017, el 27 de octubre, el Parlamento catalán, acogiendo la voluntad popular, declara la independencia de Cataluña, se interviene por parte del gobierno español, el gobierno catalán, y se reprime fuertemente ese referéndum, se reprime fuertemente el movimiento independentista. En estos momentos 12 compañeros suyos están sentenciados con penas que van hasta los 13 años. Usted mismo arriesga 14 años
de prisión. Se lo acusa de rebelión cuando es un movimiento armado para, al menos en el marco latinoamericano, para tratar de destituir un gobierno, para tratar de romper la Constitución. Pero es claro que es un problema político, es claro que son hechos políticos. Como latinoamericano a mí me cuesta entender que problemas políticos lo traten criminalmente, lo traten con el Código Penal. O sea, debe haber sanciones políticas a lo sumo, ¿no? Inhabilitaciones, qué sé yo, pérdida de derechos políticos, pero cárcel y penas de 14 años, 13 años, prisión, por un problema político. De la perspectiva latinoamericana es difícil de entender y ya desde el pragmatismo es tan solo agravar el problema. Tiene usted razón y de hecho nosotros venimos antes incluso del referéndum pidiendo al Estado español que abandonara la vía del Código Penal, que ya siguió de antes, no es solo a partir del referéndum. Hubo una consulta popular el 9 de noviembre de 2014, consulta popular no vinculante, por la que mi predecesor, presidente de la Generalitat, y parte del gobierno están condenados también. Están condenados, porque ya estaban utilizando el Código Penal como herramienta para resolver efectivamente un conflicto político. Ha fallado la política. ¿Por qué? Bueno, ahí es complejo, hay que entender también un poco la historia. España fue un imperio y la cultura imperial persiste. La idea de que negociar... 36 años de dictadura, ¿no? También. Y eso también nos asombra de Y el hecho de que la Latinoamérica. transición no hubiera cortado los lazos con el franquismo. Y no hubo sanciones. No. A esta dictadura sangrienta. Hubo amnistía precisamente a los Estaba un torturadores. colaborador suyo que después de Camboya, España es Sí. el país del mundo con mayor cantidad de muertos al lado de los caminos, sin un entierro Sí, decente. sí, efectivamente. De todos los fusilamientos que hubo. Efectivamente. Esto pesa. Pero el franquismo también es consecuencia de esa cultura política española tradicional, de manejar las divergencias, las disidencias y las diferencias de una forma muy autoritaria. Yo he aprendido, por experiencia directa, personal, pero mis predecesores también, y hoy está pasando lo mismo, que España tiene una dificultad, el sistema político español tiene una dificultad enorme en negociar y ceder. Hay una idea casi machista, en el sentido de imponer, no negociar, que negociar es de cobardes, es de débiles, y ellos o imponen o van hasta el final. Presidente, ¿cómo ve la solución ya incluso de su problema personal en el exilio, separado de su familia, sus compañeros presos, enfrentando condenas de varios años? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Una parte de la solución, primero, no hay soluciones personales. Nosotros estamos aquí, mis compañeros están en la cárcel por una lucha política. ¿Y vale la pena tanto dolor, Siempre. tanto sufrimiento? Si no hubiera valido la pena, ninguno de los dos estaría aquí, porque nuestros predecesores se habrían rendido y no podrían votar ni las mujeres, ni se habría abolido la esclavitud, ni se habrían reconocido los derechos sociales de mucha gente. Y claro que sufrieron mucho. Afortunadamente hoy vivimos en una situación en la que podemos luchar con instrumentos que nuestros predecesores no tenían, ¿no? Claro que vale la pena. Yo creo que esa pregunta se debe hacerse bien en el Estado español. ¿Le vale la pena reprimir con esa violencia a una gente que quiere simplemente opinar? Por tanto, no hay soluciones personales, la solución es colectiva. En todo caso, la denuncia que estemos haciendo de esta situación forma parte de la solución. Yo espero que algún día el Estado español haga lo que todos los estados, todos han hecho, que incluso hizo el franquismo en un momento determinado, que es enviar, preguntar, interesarse, abrir un canal para preguntar también a los que no piensan como ellos. El gobierno español ha negociado 3 veces con ETA, con una organización terrorista con más de 800 muertos a sus espaldas. Él lo ha hecho. Nosotros somos demócratas, elegidos por amplia mayoría, que tenemos la mayoría del Parlamento catalán, que hemos ganado las elecciones europeas con contundencia y no quieren hablar. No nos reconocen como interlocutores. Empecemos por aquí, a reconocer interlocutores políticos y a partir de aquí pavimentar un camino que nos deberá llegar a una solución. Presidente, para terminar esta tan interesante conversación, agradeciéndole nuevamente haber participado en mi programa, la última pregunta. ¿Hay solución al problema catalán que no pase por la independencia?
Hasta ahora, todas las evidencias acumuladas en 40 años dicen que no. Porque todo lo que hemos hecho en 40 años ha sido un proceso no independentista. Y hemos fracasado. Todas las evidencias dicen eso. Por tanto, los datos están ahí. ¿No? Muchas gracias, presidente. Queremos mucho a España, queremos mucho a Cataluña y solo deseamos la mayor felicidad para esos pueblos hermanos, para esos pueblos tan entrañables. Y ustedes, queridas amigas y amigos, han escuchado muchísima información, muchísimas posturas, muchísima convicción. Están ustedes a sacar las conclusiones de un problema tan complejo, tan difícil y tan de actualidad como es el independentismo. Hasta el siguiente episodio de Conversando con Correa.